Gloria al Señor. Padre Cristo, hermanos, aquí estamos una vez más invitándolos a que nos escuche en este hermoso programa, La Hora de Impacto. En La Hora de Impacto el único propósito que tenemos es de impactar su mente, sus ideas, sus pensamientos y a veces sus malas interpretaciones que mentalmente nos hacemos los humanos. Y cada quien trae su mensaje como Dios se lo pone en el corazón. Ahorita nuestro hermano Andrés trajo el mensaje con todo, sacó el machete y así debe ser, a cortar lo que no sirve. Por eso Hebreos dice que el pastor debe de usar el cuchillo legítimamente. ¿Y qué es legítimamente? Usando la palabra, hermano. Aunque se oiga duro y aunque se oiga como se oiga, si es palabra de Dios, vale más que se la trague, se la coma y déjese de tonterías, porque aquí su servidor, yo al menos, no estamos para sobarle el lomo ni a usted, ni a nadie, ni a los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 3, verso 1 dice: no nos hagamos muchos maestros, porque el que se hace maestro, o sea, como nosotros que estamos enseñando, amén, acarreamos peor condenación para nuestra vida. Y el hermano Andrés, yo no creo que haya venido aquí para condenarse, ni yo vine para condenarme de su sangre, que no quiere nada con Cristo. Nosotros lo vamos a hacer responsable a la persona que nos esté escuchando, responsable, y cuando lo hacemos responsable nos lavamos las manos como Pilatos, aunque se mire poco feíto Pilatos, pero nos vamos a lavar la responsabilidad de su vida, porque usted va a perecer, no por ignorante, sino que ya sabe, pero no quiso hacer caso, y entonces es cuando el mensajero, que somos nosotros, le traemos la palabra profética. Esta es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, porque alumbra en lugar oscuro. Fíjese, esta palabra alumbra en lugar oscuro. ¿Y cuál es esa oscuridad? La ignorancia. Porque cuando la persona no lee la Biblia, está totalmente arropado de ignorancia. Y en esta ocasión voy a estar basado ahí en 1 de Timoteo, en el capítulo 5, y si me alcanza el tiempo, capítulo 6, y el título de la enseñanza: diferentes consejos. Diferentes consejos, porque en el capítulo 5 y el capítulo 6 habla de diferentes consejos, y lo voy a hacer variado, y eso es muy importante. Vamos ahí en el capítulo 5, dice ahí: deberes hacia los demás. Dice deberes hacia los demás. Dice: no reprendas al anciano, o sea, no lo regañes al anciano, sino exhórtalo como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Fíjese, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los demás, y a los jóvenes como hermanos. Aquí nos da un consejo. Título de la enseñanza: diversos consejos. Alábale, Samudio, acomódate. Ahí te sentaste en el lugar caliente que dejó el hermano Andrés. Y se te va a pegar todo lo que dejó el hermano ahí. En nombre del Señor. Usted bendiga, hermano. Sí, estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 5 y el título de la enseñanza: diferentes consejos. Entonces ahí en el verso 1, hermano Iván, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a tu papá. Porque muchas gentes menosprecian a las gentes mayores de edad y las insultan. Ese viejo ya no sirve para nada, hágase para un lado. Y los desprecian porque ya se les acabaron las fuerzas. Y no se te olvide que usted y yo vamos para allá, aunque a mí ya no me falta mucho para llegar a ese nivel delicado. Pero muchos, porque se sienten jóvenes, se sienten con la autoridad de despreciar a aquel hombre o aquella mujer de Dios que con mucho esfuerzo y sacrificio llegaron a la edad donde llegaron. Y por eso aquí nos aconseja Timoteo que los tratemos como a papá. A ver, Samudio, que los tratemos como a un padre. Sí, claro que sí, hermano. Eso debemos de practicarlo, porque es parte de la enseñanza que el Señor nos da. Amén. Entonces dice que lo veas como a un padre, a las personas grandes. ¿Dios le da derecho a menospreciarlo, hermano Samudio? No, de ninguna manera. De ninguna manera. A nadie. ¿Tenerlos en qué?
En alta estima. En alta estima, por como a un padre, dice. Alta estima aquí sí en respeto. Entonces, pero en estos últimos tiempos, en el siglo XXI, como que se ha perdido el respeto y como que ya no, hombre, ya no. Ese ya está muy, como si ya está muy viejo. Sí, sí, hágalo a un lado. Correcto. Perdón. Aleluya, gloria al Señor. Lo hacen menos, pero este consejo es para que no los hagas menos, sino que los valorices, que recuerda que si es tu padre o es tu abuelo, valoriza que por algo llegaron a ese nivel. Y aunque no hayan servido para nada en ciertos niveles, usted no tiene ningún el derecho de portarse de esa manera. Porque así como usted siembra ese desprecio, también lo va a levantar, Samudio, ¿sí o no? Sí, amén. Por eso dice, no lo reprendas, sino exhórtale. Exhórtalo, o sea, aconsejalo. Aconsejalo como a Aconsejalo. padre. Trátalo como a un padre, trátalo como a alguien que tú amas. Como a un padre quiere decir como a alguien que tú amas, que tú quieres. Así vas a tratar al anciano, ya sea donde tú lo veas, una amistad, un amigo, alguien que tú conoces. Trátalo como a un padre. ¿Por qué? Porque tienes que exhortarlo, dice, amén. Entonces eso es bueno, porque eso también es honroso. Amén. Porque dice, hay un refrán hispano, latino, que dice, como me ves, te vi. Ándele. Y como me ves, te verás. Como me ves, te verás. Amén. Pero muchos como que les falta mucho para llegar a ese nivel, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Un día vamos a llegar, algunos van a tener el privilegio de llegar a viejos, porque no todos llegan a viejos. Todos, en el verso 2, Samudio dice, y a las ancianas, a las mujeres de edad como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Yo, el hermano Samudio me conoce ya hace más de 20 años, y él me ve como yo trato a las mujeres que tienen su pelo blanco. Las trato como si fuera mi madre, como si fuera. Porque pues nadie va a ocupar el lugar de mi madre. A nadie, ¿verdad? Pero al verla se refleja esa cabeza blanca de mi madre, y siempre acostumbro a darles un beso en su frente. Aunque pues a veces me lo toman a bien, a veces me lo toman a mal, pero no, yo lo hago con todo mi corazón. A las jóvenes yo las trato como si fueran mis hijas. Hasta les digo, ¿qué, mija? ¿Cómo anda? ¿Cómo se porta o qué? Y uso la palabra hija, porque la palabra me autoriza que las vea como ¿qué? Como hermanas. Como hijas. Como hijas también. Como hijas, y como hermanas. Amén. Entonces, qué bonito, hermano Samudio, que usted vea a una mujer de edad o a un hombre de edad con ese cariño, con ese respeto a las jovencitas como si fueran sus hermanas y como si fueran sus hijas. Como sus hijas, claro que sí. Porque cuando yo las veo, hermano, ahí dice hermanos naturalmente, pero cuando yo las veo y que tengo una hija de 50 años, y usted tiene más o menos 50. Veo una hija de 18, de 20. Ándale, entonces pues podría ser mi hija. Entonces la veo con esos ojos. Sí, con esos ojos. Y por eso les digo, mi hija o madrecita o X, lo que sea. Pero el punto es un respeto a nuestro prójimo, porque la Biblia dice, Iván, ama a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Como a ti mismo. El verso 3, Samudio dice, honra a las viudas, las que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dice recompensar, Samudio. ¿De qué manera usted va a recompensar? Pues realmente aquí, ahora sí que hablando para las viudas, hablando monetariamente, amén, le vas a dar lo necesario, porque, bueno, o sea, le vas a recompensar monetariamente, le vas a ayudar, porque a veces las viudas quedan tan solas y se quedan solas, y el esposo no está, se quedan solitas. Entonces yo recuerdo, amén. Pero en la mayoría de los casos, hermano Samudio, ya no se hace nada por las viudas. Ya no la dejan ahí. Ya no se hace nada. Me refiero a lo económico. Sí, sí. Y también andarla recogiendo y llevando y trayendo. Sí, sí. Ya como que se despegó todo ese asunto. Y eso es un grave error. Claro, se desobligan. Sí. Por eso claramente lo dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia. Con ellos. Amén. Con ella, con su amén. Está hablando de la viuda. Dice los hijos y los nietos. Le da una responsabilidad. La palabra de Dios responsabiliza a los hijos y a los nietos con las viudas. Miren, qué bonito, amén. Dice, a ser piadosos para... Piadosos. Y amén. Pero cuando son irrespetuosos... Pues no.
No. Y que ya ese viejo y esa, le dicen vieja, ya no sirve para nada, pero sí cuando te sirvió, la exprimiste. Sí, exactamente. Mientras que te pudo hacer las tortillitas y te pudo planchar, echarte el lonche ahí, aunque ni tu mujer te echaba lonche, pero La mamá la andaba echando ahí. pero su mamá le estaba echando lonche, pero ya cuando no pudo Ya, echar lonche exacto. y que no la valoriza ni nada. A ver, Yo, la verdad, yo veía a mi madre es viuda también. Bueno, yo la veía, que ahora que yo la vi, entonces fui y le dije, aquí tengo una poquita. Hijo, ¿no tienes ropita para lavar? No, mami, no. Pero ella dijo, no, y yo agarré y le saqué la ropita a mi esposa. Pero mi mamá rápido corrió a lavarla. No, mami, traen ese instinto, pero ¿no? ella dice, no, ella fue y claro, ya no la lava la mano, ya no la dejamos que haga eso. ¿verdad? Amén, amén. En la lavadora, ya las lavadoras automáticas, ¿no? De ahora. Y ya, pues ya, yo miraba que ella ya la pasaba de la lavadora a la secadora. Y yo dije, válgame, pero mi mamá, yo la veía movida, yo no la quise parar porque digo, bueno, porque luego las... No, está bien. Porque Ellas se sienten que son útiles. Exactamente. Y ellas quieren servir, aunque tengan lavadora automática y que laven y planchen solas, ya ni eso quieren hacer, Padre Cristo. Algunas mujeres, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, y aquí responsabiliza a los nietos y a los hijos y a los nietos a tener cuidado de ellas. Ándele. Entonces, esto es algo que realmente Dios nos lo está poniendo, porque dice a recompensar, dice para sus propias familias y a recompensar a sus padres. Verso 5, hermano. Dice más que la verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones y no de noche y de día. 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Santo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y se ha criado hijos, y se ha practicado la hospitalidad, Santo. y se ha lavado los pies de los santos, y se ha socorrido a los afligidos, y se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo Está así bien. en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas. Aprenden a ser ociosas andando en casa de casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, introvertidas y hablando lo que no debieran. Les gusta el chisme, hermano. Les gusta el chisme, hermano No, Samudio. pues eso es algo, eso ya casi es algo que natural, ¿no? Que Eso ya es como, Sí. ya que viene de herencia, ¿verdad? Ya decía uno extra, dice. Verso 14. En el paquete, dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado de en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no que sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas. Pero fíjese, aquí como que se contradice la palabra, pero la palabra no se contradice. También, hermano, cuando la palabra del Señor, cuando Pablo, ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 7, dice claramente, hermano, que cuando una persona queda viuda, dice que se case, pero que se case con tal que sea en el Señor. Y cuando está hablando en el Señor, está hablando de gente cristiana. Sí. Cristiana, no está hablando de mundanos, porque la Biblia es enviada al pueblo de Dios. Pueblo, sí. Y la Biblia invita al mundano para que se haga hijo de Dios, para que participemos en esta nueva familia. Amén. Entonces Pablo lo dice, que la viuda, cuando queda viuda, que se case, porque es mejor casarse que estarse quemando. Claro. Entonces, porque cuando una viuda es joven, Sí. pues tiene deseos, Samudio. Sí, claro. Y esos deseos no los podemos evitar. Cuando la persona pues ya llegó a cierta edad, vamos a decir grande, 80, 90, bueno, y ya verdaderamente ya no siente ese deseo, esa pasión, bueno, pues está bien que se quede así, sin casarse. Pero si esa persona, como dice aquí, es joven
y se le ocurre casarse, si se casa con uno que está en Cristo, como dice, si se casa, cásese con un hombre en el Señor. Entonces, a ver, Samudio, ahí no lo dice en 1 Corintios capítulo 7, no dice, cásese con tal que sea en el Señor. Claro. Entonces, sí. ¿por qué? Porque más adelante en ese mismo capítulo dice esas palabras que voy a volver a repetir, que vale más casarse que estarse quemando. ¿Y qué es quemarse, Samudio, para usted? Que tenga teniendo deseo de hombre, deseos, ¿no?, sexuales. Sí. Mire, y anda aquí, allí. No, vale más que tenga su propio vaso, dice la Biblia. Y ese vaso que sea honroso, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, ese juicio le queda a Dios. Muchas personas, hermanos Samudio, malinterpretan el matrimonio y el divorcio. Uno está a favor del divorcio y uno está en contra del divorcio. Y a mí la Biblia me enseña, yo estoy a favor del divorcio, porque a mí la Biblia me enseña que hay un divorcio. Entonces, ¿por qué? Vamos a hacer una pequeña plática, vamos a enfocarnos. Recuerda, a los adúlteros y fornicarios los juzgará en el juicio, los juzgará Dios, porque Dios sabe perfectamente quién tuvo la culpa. Hermano, le voy a poner un ejemplo, hermano Iván. Si yo me alboroto, dije, y porque cambio a mi mujer por una mujer más joven, pero fue un calentamiento en mi mente. Bueno, ahí está mal. Hermano, pero si en mi matrimonio es insoportable, así a la brava, entonces, ¿desde cuándo están divorciados, hermano? Porque estás viviendo en guerra, hermano Samudio. Sí. Estás viviendo en pleito. ¿Y qué dice Corintios 7? Que a paz nos llamó el Señor en el matrimonio. Y si no hay paz en el matrimonio, la guerra está declarada y nomás están aguantándose el uno al otro. Y eso no es correcto. Miren, nos vamos a regresar hasta Génesis. En Génesis, claramente la palabra del Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Lo dice, verdad? Sí, lo dice. ¿Y luego qué le dio? Le dio una pareja. Sí. ¿Y para qué le dio la compañera? Su ayuda idónea. Su ayuda idónea. Sí. No su esclava. Su ayuda idónea. Y la sacó de su propio cuerpo, de una costilla, que la mayoría lo sabe. Que lo puso a dormir y de ahí, del mismo cuerpo de Adán, le sacó ahí la mujer la costilla. Costilla, la ayuda idónea que le ayude. Y luego, más adelante, dice muy hermoso, que es a lo que se basa la gente, Samuel. Puedes opinar lo que sea, hermano, Amén. Dice que hasta que la muerte los separe. Eso lo dice en Génesis. Sí, Samudio, pero ahí en Génesis no existían las broncas, no existían los problemas, no existían las discusiones, todo era limpio, andaban desnudos, de nada se preocupaban, no había agua, ni luz, no me refiero a pagar, agua sí había, no había recibos, ni agua, ni luz, ni aseguranza, ni pago de casa, ni nada, no había mortificaciones, pues así sí, hermano Samudio, estaban en el paraíso, exactamente, y si ahorita estuviéramos en el paraíso, bueno, si usted está ahorita con su esposo, con su esposa en el paraíso, entonces hasta que la muerte los separe. Amén, ¿o no, amén, hermano? Amén. Porque ahí no había ningún problema. Amén. Pero cuando empezaron los problemas, párame cuando quieras. Amén, hermano. Cuando empezaron los problemas, se hartó Moisés. Se hartó y él levantó sus manos y gritó, dijo, yo no parí este pueblo. Yo no lo parí, como decir yo, que a mí que se las arreglen como ellos quieran. Yo no los parí. Y luego entraron los problemas, porque ya existían los problemas de trabajar, de ir a sudar por el taco, por el pan que nos ganábamos. Y empezaron los problemas. Ya no estaban en el paraíso. Entonces Dios le permitió a Moisés carta de divorcio, ¿sí o no? Amén, amén. ¿Le permitió o no le permitió? Sí, por eso dice, mire, por eso le preguntaron al Señor que de quién era aquella mujer y esto y el otro, le hacían cuestiones que de quién era la mujer, si se murió uno, se murió otro, se volvió a casar con varios hermanos. 7. Y le dijo, bueno, ¿y por qué? Hablando sobre el divorcio, ¿no? Que lo habla en Mateo. Y le dijo, bueno, es que
al principio Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón. Pero al principio no fue así. Al principio, en Génesis. Sí. Por eso lo estamos explicando en Génesis. No había ningún problema. Entonces, si usted no tiene ningún problema, ni físico, ni moral, ni mental, ni espiritual, ni económico, con su compañero, con su esposa, y no hay ningún problema, y todavía sigue el amor, igual como cuando se conocieron, entonces hasta que la muerte los separe, Dios los bendiga a ese matrimonio. Pero ahí está el pero, cuando no hay esa paz, cuando no hay esa tranquilidad, cuando están como perros y gatos, cuando la persona hasta le piensa llegar a la casa, cuando está metiendo la llave para abrir la puerta, ya se le afigura que la fiera, no se la figura, la fiera se le va a echar encima. Y hermanos, en muchas ocasiones no nomás el hombre maltrata a la mujer, sino es al revés, la mujer maltrata al hombre. A ver, amén, ¿cierto o no cierto? Sí, hermano. Me tocó ver allá gente abusona. Cuando vivía en la frontera, me tocó ver una vecina que agarraba al esposo a escobazos y lo metía a escobazos para adentro y le daba. Era brava la señora y el hombre no. Entonces el abuso no nomás es del hombre a la mujer. No. Pero ya hubo un tiempo que lo cansó. Ya cambió. Lo cansó y entonces sí le dio su pao. Entonces, a veces, como dice, hay abuso de los dos lados, tanto como de la mujer o como del hombre, pero siempre hay abuso, hermano. Pero como dice la palabra, Moisés le dio carta de divorcio por su deseo de su corazón, pero al principio no fue así. Bueno, pero tienes que tomar en cuenta esa palabra que estás diciendo. Pureza. No, al principio. Al principio no fue así. En Génesis. Sí. En el principio, por eso le estoy repitiendo, no había problemas. Pero ya cuando creció la humanidad, cuando de Adán y Eva salieron y el otro y hijos, porque tuvo hijos y hijas tuvo, y de ahí se multiplicaron. Por eso Eva es la madre de los vivientes, y de ahí salió toda la gente, lo crea usted o no lo crea, pero de ahí salieron todos los humanos. Y cuando ya se multiplicó el pecado, cuando vino la primera destrucción, en el capítulo 6 de Génesis, dice que llegó el pecado hasta el tercer cielo, y Dios dijo, voy a desaparecer a toda esta gente, los voy a arrancar de la tierra, porque me duele en mi corazón el haberlos hecho. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, hermano, Le dolió por su comportamiento, y por ese comportamiento Dios le autorizó a Moisés, que entienda y comprenda de que Dios le autorizó. Ahora miren, en 1 Corintios capítulo 7, Pablo habla muy hermoso, pero como que se separa. No como que se separa, dice, digo yo, no el Señor. Y la pone muy bonita, y luego me he topado algunos hermanos que me dicen, no hermano, es que aquí dice la Biblia que digo yo, no el Señor. Quiere decir que está separado. No está separado. Que él haya hablado así no quiere decir que está contradiciendo la Escritura, porque en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16, 17, dice de esta manera, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, hecha para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. Toda la Escritura, pero que digo yo, no importa, habla de inspiración, Samudio. Amén. Toda la Escritura es inspirada. Entonces, si Pablo abrió la boca, de la manera que la haya abierto, es inspirado por Dios. Sí. Moisés dio la carta de divorcio con la autorización de Dios. De Dios, sí. Y es de Dios. No, pero que yo no creo en el divorcio, porque aquí la Biblia dice que hasta que la muerte nos separe, y agarrando el mismo texto viejo, como los burros viejos, están agarrando ahí, aperrados a ese texto, cuando te falta leer más adelante. Entonces, ¿usted cree que Moisés se equivocó en haber dado la carta de divorcio? A ver, no se equivocó nunca, porque Dios le dio el permiso. Dios le dio el permiso, hermano. Porque había tantos casos, tantos problemas matrimoniales, y no es algo tan diferente ahora en la actualidad, porque hay muchos problemas matrimoniales.
hay parejas que se dejan, hay parejas que se divorcian, hay mucha separación de parejas, muchas Amén, hermano. Lo hay, ¿por qué? Porque no se comprende, no se pueden entender. Entonces, realmente cuando hay una pareja que se comprende y se quiere y se ama, gloria a Dios por eso, porque es lo que dice que Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. Cuando dice el Señor, la dureza de corazón, o sea, Amén. en esa palabra en eso que el Señor habla, que la dureza del corazón abarca muchas cosas. Amén, Abarca, hermano. como dice, si uno anda de volado con una mujer más joven, y tu esposa está tranquila ahí, está confiando en ti, y anda uno de volado con una muchacha porque está más joven, por esto y por otro, pues el hombre es el que falla. Ahí es donde entra el juicio de Dios, hermano. Ahora, pero si uno se va con otra mujer porque la mujer lo maltrató o la mujer lo descuidó, entonces también hay hermano, culpa de la mujer. Y ahora, si la mujer se va con otro hombre, ¿por qué? Porque aquel otro hombre la trata mejor, le da mejores cosas, le da un mejor trato y uno le da una vida, como dicen, de perro, pues entonces, ¿por qué se va? ¿Por qué? Porque uno como hombre falló. Amén. Entonces ahí tiene que haber una balanza. Por eso es importante que se tome en cuenta ese texto, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Dice Pablo que el que se junta con una ramera es el mismo cuerpo. Claro, ¿sí? Por eso va a venir el juicio. Dios sabe perfectamente quién tuvo la culpa. Si fue usted por perverso y depravado, o fue su esposa también por perversa o degenerada también, o simplemente porque quiso cambiar de viejo y se acabó. Así tan simple. O porque lo aburrió. O porque lo aburrió, lo fastidió y lo dejó. O igual el hombre porque ya lo aburrió. Exactamente, hermano. Pero, entonces ahí viene el juicio, hermano. Sí, donde Dios entra como el justo juez y es el que le va a dar, como decir, el regalo, amén, el perdón a la persona que no tuvo la culpa. Te voy a poner otro ejemplo. Me gusta hablar mucho que de fue mí. culpable, amén. Miren, voy a ponerme yo en ejemplo. Dios les originó el problema. Mano, si mi esposa se va con otro hombre y yo no tengo el don de continencia, yo no me puedo aguantar sexualmente y ando aquí, metiéndome allá o metiéndome acá, o viceversa, que sea al revés, que mi esposa se anda metiendo aquí, se anda metiendo acá, se anda metiendo acá. Hermano, fíjese, entonces, ¿quién me obligó a hacer eso? Si yo no tengo el don de continencia, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, dice, quédense como yo. Pablo nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca nada de ese asunto. Dice, quédense como yo. Yo les recomiendo que se queden como yo, porque les quiero evitar muchos problemas, porque el matrimonio causa problemas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si por culpa de mi esposa, que me abandonó por otro más joven, otro que pudo mejor que yo, entonces ella me está obligando a mí a que ande de aquí a allá porque no tengo el don de continencia. Porque si usted tiene el don de continencia y se puede quedar así, entonces quédese. Pero si no tienes el don de continencia, vale más que te cases que andarte quemando. Claro. Porque si te andas quemando como, ¿cómo se llama? Las que pican las flores, ¿cómo se llaman? Como los chupamieles. Como la chuparrosa. Andas aquí. No, entonces está mal. Dice la Biblia, el mismo Pablo lo dice, que tengamos nuestro propio vaso. Y si el primer vaso no te aguantó, o no lo soportaste, o no te quiso aguantar, y hubo una separación, pero ni usted ni ella tienen el don de continencia, y entonces con sus mismos ojos usted va a andar de adúltero, perverso y depravado, y va a estar pecando. ¿Y qué dice el libro de Mateo? Que cualquiera que voltee y mire y codicia, ya adulteró. Ya adulteró en su corazón. Pues yo prefiero no ver y tener mi propio vaso. Padre Cristo, fíjese, ni modo, si ya me dejó mi esposa por el motivo que sea, y yo no tengo ese don de continencia, me busco una hermana, si es de preferencia, hermana, para que me apoye en el camino del Señor y seguir adelante, y luego Dios nos va a juzgar a mí y a mi esposa. ¿Quién tuvo la culpa? Si mi esposa se le fue para arriba y se sintió más chamaca que yo, o al revés, yo me sentí más acá, y ya estoy harto de esta vieja que tengo, y yo por mente perversa, por volado, dice. Por volado como quiera, me fui.
Entonces yo, al irme, le estoy abriendo la puerta a mi esposa para que ella haga lo que quiera hacer, porque tampoco tiene el don de continencia. O viceversa, mi esposa se va, yo no tengo el don de continencia, ella me está obligando a que yo adultere. Entonces, sí adulteré, pero ya adulteré nomás con otra persona, no con todo el barrio, paz de Cristo. No. Entonces ahí es diferente. Que le quede claro en su mente este ejemplo que le estoy poniendo. Cuando no tienes el don, vas a estar peque. Esta vista es depravada, degenerada. Con estos ojos desnudamos a las mujeres, con estos ojos las mujeres desnudan a los hombres. Y la Biblia dice lo que dice el hermano Iván, que estos ojos son las ventanas del alma. Y aquí por estos ojos entra el adulterio. Pues yo prefiero mejor buscar otro vaso y decirle mi condición física, moral, mental, espiritual, económica, lo que sea, y si me acepta y nos aceptamos los dos y queremos seguir adelante, dele, y Dios que nos juzgue, porque si yo en mi corazón me autoexamino y digo, yo no le hice nada a mi vieja, únicamente me cambió porque ya no, pues no la armo. Ya no me aguantó. O el motivo que sea. Pero tú te vas a examinar, hermano. Amén. A ver, ponle algo, hermano. A ver, motivo, si ya estaba cansada de mí, o ya no me aguantó. Simplemente. O ya no estaba a gusto conmigo y me dejó por eso, ya se acabó el amor. Hay muchos motivos. Entonces, ¿qué prefiere usted, hermano? ¿Andar de picaflor? No, pues ya ahora sí que como dice, pedir la carta de divorcio. Bueno, pues ya se divorcia naturalmente. Ya. Respeta, por eso el libro de Hebreos lo dice, respeta la ley terrenal, porque la ley terrenal por Dios es puesta. Dios puso la ley y Dios le permitió a la ley dar carta de divorcio, y por eso existe la ley. Y no se te olvide que la ley es puesta por Dios. Aunque hay unas leyes ya muy torcidas, pero ahí nos va a juzgar también el Señor. Ahí ya cuando hay un divorcio ya se acabó ese compromiso. Ese compromiso con aquella otra persona. Ándele. Ya tú haces un nuevo compromiso con alguien más. Y como dice la palabra del Señor, o sea, hablando aquí de las viudas, hablando para las viudas que verdaderamente. Amén. Miren, aquí hay dos consejos. En el verso 4 es para las viudas ancianas que ya no tienen ese problema de la continencia, de la incontinencia. Ya no, lo acabo de explicar eso. Por eso dice, porque esto dice, los hijos ayuden ahí, los padres, los familiares, porque dice, esto es agradable a Dios. Sí. El verso 5 dice, más la viuda que es joven, o que a sola, dice, espere en Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que espere en Dios. Si es una viuda y está congregada, bueno, ahí Dios les va a mandar su pareja ahí. Amén. Va a encontrar una pareja, como dijo el pastor, de preferencia, que sea en la iglesia un hermano, que diga, que bueno, sea siervo, sierva de Dios. Que sea siervo, que se pongan de acuerdo. Para que vayan en el mismo camino igual. Vamos a casarnos. Y lo hagan bien delante del Señor, y eso es bien, y es agradable también delante de Dios. Y por eso el cristiano debe de conseguirse una mujer adentro de la iglesia, porque el libro de Mateo dice claramente que cómo podrán arar un buey y un burro. No, uno va a jalar más fuerte, el otro se va a quedar atrás. Es más, uno va a hacer el surco más abajo y otro va a hacer más arriba. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que usted no se debe, si es cristiano, cristiana, no se debe casar con un mundano, porque el mundano va a jalar para la cantina, va a jalar para el baile, claro. Y usted va a jalar para la iglesia y ya no jalaron parejo. ¿Va a haber una desunión, un problema ahí? Una desunión tremenda y no sirve para nada. Por eso, si estás separada y no tienes el don de continencia, o estás separado y no tienes ese don, vale más que te cases y no te estés quemando con los ojos, desnudando a la primera que pasa, la primera que se agachó, la primera que hizo cualquier movimiento, ya le metiste los rayos X. Y eso no es correcto, hermano. Por eso Pablo recomienda que tengamos nuestro vaso de honra. Esa mujer debe de ser un vaso frágil, que lo cuidemos, frágil, que la amemos, la respetemos. Y si no hay amor, porque pues ya a veces se pasa el amor, pero se aceptaron. La clave del matrimonio es la aceptación, no es el dinero, no es que estés guapo o que estés gordo, panzón y feo, pelón. No, eso no es la aceptación. La aceptación yo siempre la he recomendado cuando un matrimonio se acepta con sus defectos, porque todos tenemos defectos. Tú me aceptas con mis deficiencias, yo te acepto con tus deficiencias. Nos aceptamos, nos juntamos, nos casamos, y la aceptación
te va a hacer durar un matrimonio más largo que el otro. ¿Por Amén. qué? Porque cuando hay una aceptación, qué bonito. Venga, mi gordito, venga para acá. Le doy un besito a mi gordito. Hágame una Venga, mi tortilla, gordita. Hágame una gordita ahí. ¿verdad? Contentos los dos. Una gorrita de harina ahí con su chile Amén. colorado ahí rellena y todo eso. Eso también es parte del amor. Hermano, cuando hay aceptación, a ver, Samuel, Claro, dinos cuando algo. hay una aceptación, todo es más bonito en la pareja, todo es mejor. Entonces, más, estés como estés físicamente, sí, eso ya no va a importar. porque la persona vale por su interior. Exactamente, por adentro, hermano. no vale. Dios no pesa, no te ve el exterior, Dios te ve lo de interior. Ahora, hay otra cosa, hermanos, como dice, si es en el Señor, si se divorcian, bueno, y si se casan y si esperan en el Señor, que el Señor los una. Amén. Cuando si hubo un divorcio o se volvieron a casar de una viudez o como fuera de las dos cosas, por divorcio o por viudez, y se quedó una mujer joven o un hombre joven, y si se casa con con un hermano, con un siervo, es mejor. ¿Por qué? Porque Claro. van a caminar con los Debe de casarse con los un preceptos, cristiano. con los conceptos del Señor. No va a Entonces, fracasar. ¿qué va a pasar? Si hay una oración, si los ponen, si oran por ellos, si Dios los une, si dejan que Dios guíe esa unión, todo va a caminar bien, hermano, porque van Correcto, a aleluya. delante del Señor y va a ser algo hermoso. Ahora, hay otra cosa que hacen muchos hermanos, muchas personas, y bueno, ya se dejan de uno, no, pues que ya no me conviene con esto, y con este, y con esta, bueno. Y andan cambiando. Me divorcio y me vuelvo a casar con otro, me divorcio. y me vuelvo a Correcto. casar con otro. Eso ya no es. Por eso entra el juicio. Hay unos que se casan 3, 4, 5 veces. Eso no está bien. Pero hermano. nomás cambiar por cambiar, eso quiero que lo entiendas. Amén. Cuando cambias No. por cambiar, entonces por eso Dios juzgará a los adúlteros y fornicarios. Y Ahí está la clave. Si yo vuelvo a repetir, dejo a mi esposa nomás por dejarla, entonces esa carga viene sobre mí. Mi esposa queda libre. Y aunque ella se haya casado con otro, no importa. Porque se casó, porque no quiere quedar sola, simplemente yo. Simplemente yo no quiero estar solo. Si llegara a quedar viudo, no quiero quedar solo. Y platicamos, yo y mi esposa platicamos muy bien. El día que su viejo se estire la pata, inmediatamente usted concéntrese en un hermano que sea su pareja, su ayuda, idóneo como sea, pero que sea su compañero. Porque hermano, ahí ya sale sobrando el amor, sino que lo que nos va a unir es la aceptación. Y qué bonito cuando hay esa hermosa aceptación. Y luego hay unas armas muy feas, hermanos, algunos hombres o algunas mujeres, de que no golpean con los puños, pero golpean con la lengua. Y como estás gorda, y como estás flaca, y como estás esto, y como estás horrible, y como ya no sirves para nada. A ver, Sí, Samuel, hermano, dale. ahí, pues que no se casaron con alguien perfecto. Pero no le está pegando con el puño, le está pegando con la lengua. Con la lengua, eso duele Los, más. los golpes de espada. Duele más, amén, duele más los insultos por las palabras, duelen más que un golpe todavía. Entonces, ¿quién se debe de valorizar? La persona debe valorizar. Personalmente, hermano. No, yo valgo esto. Usted se debe de valorizar solo, Claro que sí. su esposa se debe de valorizar solo. Ahora- Si usted en su personalidad, usted dice, yo no sirvo para nada, pues no sirves para nada. Ahora, hay otra parte que dice ¿Sí me entiende? Ahora hay otra parte que dice la palabra del Señor, dice, gózate con la mujer. Con de la tu mujer juventud, que Dios te dio. con la mujer de tu juventud. De tu juventud. Con la mujer que Dios te da bajo de la tierra, gózate. Y qué bonito, hermano, es conocerse. Pues qué bonito jóvenes que ese y gozo no se envejecer, acabe. Y envejecer juntos. Claro, pues qué bonito. Que ya se conocen uno al otro, ya se conocen, ya saben, como dice la palabra del Señor, no le niegue, la mujer no se niega al hombre ni el hombre a la mujer. Amén. Por causa del enemigo. Pues porque del el enemigo- adulterio, para que el hermano. enemigo no venga y los tiente, dice. Amén. ¿Verdad? Cuando uno se necesita al otro, bueno, no se niegue, pero dice, y luego síganse en la oración. Pero dice la palabra, Amén. cásate con la mujer de tu juventud. Y no tiene por que qué Dios te tener ha dado. vergüenza. Entonces, aparte de eso, es bonito, hermano, porque envejecer juntos con tu pareja es hermoso. ¿Verdad? Entonces Amén. es algo bonito. ¿Por qué? Porque a veces hay desigualdad en edad y todo eso, entonces no está muy bien. Pero cuando van de la mano, van juntos en el Señor, hermano, todo es bien hermoso. Pero eso está muy hermoso como lo estás platicando, hermano. Pero aquí estamos tocando ese tema Sí, sí. cuando ya no hay, ya no hay aceptación. cuando ya no hay aceptación. Entonces, cuando no hay Ya aceptación, no, recuerda, hermanos, que cuando si usted se autoexamina y dice, no, yo verdaderamente, yo hice mi esfuerzo y yo cumplí lo mejor que pude y mi mujer me cambió o al revés, viceversa. Entonces, ahí, usted si no tiene ese don de continencia, recuerde, no se le olvide
pele bien el ojito, escoja una mujer, pero no le estoy aconsejando que escoja una mujer Miss Universo, y usted ya está más cateado que nada, no, paz de Cristo, o al revés, una mujer ya de 60 que anda agarrando uno de 20, no, pues paz de Cristo. Entonces, va a ser un fracaso, Ese es el punto muy importante, porque usted tiene que agarrar algo conforme a su edad, algo que usted ya no lo vea tanto sexualmente, por eso el capítulo más, sino que lo vea más como compañerismo. Dale, hermano. Por eso el verso 10 dice para que tenga testimonio, dice, de una buena obra, dice, se ha puesto en la lista, el verso 9, la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, que se haya practicado en hospitalidad, y se ha lavado los pies de los santos, y ha socorrido a los afligidos, y se ha practicado toda buena obra. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, por la carne, Amén. Si se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces habla de las mujeres que están claro. grandes y las mujeres que están ya todavía jóvenes. Pero ahí hay un detalle, hermano. Cuando se alborota y nomás anda alborotada de aquí para allá y más para allá y más para acá. Sí. No, hermano. Tiene que ser. Por eso, mire, la palabra no se contradice. Ni Timoteo contradice a Pablo, ni Pablo contradice a Timoteo. Pues por eso leyendo toda la palabra, la conjugamos, la juntas, y es donde ves, donde la escritura es inspirada por Dios. Lo que está aquí aconsejando Pablo, Timoteo, está correcto. Y lo que está aconsejando Pablo está correcto. Entonces hay texto y contexto. Sí. Aquí está hablando el texto de Timoteo. Y cuando nos vamos a Pablo fue uno de los más grandes apóstoles, que Dios le dio el privilegio de escribir 14 epístolas. Es uno de los mayores hombres que Dios lo inspirado por el Espíritu Santo, porque la misma palabra dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que Dios inspiró con el Espíritu Santo para que los hombres de Dios escribieran las Escrituras. Entonces, si aquí Timoteo está diciendo de que como decir, es entregada a Satanás, sí, pero es el texto, el contexto te dice que te cases, para que no te quemes, pero busca bien, ubícate bien. Y hay un detalle, hermano Samudio, que usted lo está viendo, que los matrimonios ya están desapareciendo. Ahora aquí en Estados Unidos le llaman el roommate. Sí. Y en México le dicen el compañero de cuarto. Y también las madres solteras. Ya no quieren casarse, ya no quieren problemas, ya no quieren compromisos. Tú pagas la mitad de la renta y ya el agua, la luz, vivimos juntos, tenemos relaciones sexuales, pero yo no tengo ningún compromiso contigo. Ese es el matrimonio de hoy en el siglo XXI, que lo estamos viendo aquí. Yo no sé allá en su tierra, donde nos esté viendo, nos esté escuchando, pero existe, que le llaman compañero de cuarto. Cristo Jesús no nos llamó para ser compañeros de cuarto. Dice que cada quien tenga su mujer, su esposo, su esposa. ¿Sabe qué quiere decir esposo? Dueño. Cuando allá en mi tiempo, en mi juventud, yo no sé usted, cuando presentaba uno a su esposa, decía, mire, le presento a mi esposa. ¿Sabe qué quiere decir mi esposa? Mi dueña. Y luego mi esposa me presentaba a mí, le presento a mi esposo. ¿Sabe qué quiere decir esposo? Mi dueño. Pero ahora, como ya estamos en el siglo XXI, ya no hay esposo, ni esposa, ni dueño, ni dueña. Ahora somos compañeros de cuarto y ahí no hay problema. A la hora que me hartes, agarro mis cosas y me largo. No tengo ningún compromiso contigo. Y es donde el matrimonio está quedando en el piso, en la basura. Porque aunque muchos agarran la excusa que dicen, es que un papel no importa. El de la corte, no, sí importa. Vuelvo a repetirse lo que dice Hebreos, respeta la ley terrenal porque la ley terrenal por Dios es puesta. Y si Dios hubiera permitido a los roommate o a los compañeros de cuarto, aquí lo diría en la escritura. Aún también hay, como dice ahí, esa ley del concubinato, también existe eso, aunque no estén casados, pero si ya vivió tantos años, hay ciertos derechos. Entonces, hermano, no se pero no es legal. No es legal, pero no se crean de todo. No es lo legal. Lo que se está ahorita viviendo son esos matrimonios nomás así. O sea,
parejas que viven así nada más, juntadas, nada más juntos, como dice mi hermano Rumey, o compañeros de cuarto. O también hay mucha madre soltera, muchos papás solteros, o sea, realmente vemos eso, o ha habido parejas que han estado casadas pero se divorcian y ya no quiere casarse más y cualquier defecto, porque nunca va a haber, no va a haber un matrimonio perfecto, no va a haber que diga, no, pues este hombre es el perfecto, no, porque no, entonces lo va a comparar con Dios, no, porque el perfecto nada más es Dios, hermano. Amén, hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí va a haber un defecto, a veces puede haber en una pareja así inconversa, puede haber un hombre que sea borracho, ¿verdad? Jugador, parandero, y si la mujer pues lo aguantó así, bueno, pero llega un momento que se compone, pero muchas de las veces, a veces hay parejas que no aguantan un defecto, sabes que ya no quiero estar contigo porque ya no te soporto esta actitud, o ciertas actitudes, amén. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, le voy a leer, dice así: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, naturalmente, pero si tienes el don de continencia. Aquí no hay, en el cristianismo, no hay celibato, hermano. Es mentira del diablo, es mentira del clero romano. El celibato no existe en la Biblia, no existe. Por eso hay tanto depravado, degenerado en el clero romano, violándose los unos a los otros. Allá hay mucho homosexualismo y lesbianismo, y violan tanto niños y jovencitos y lo que sea. ¿Por qué? Porque no tienen el don de continencia. Por eso, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, mira, Samudio, pero a causa de la fornicación, ¿qué es fornicación? Tener sexo sin casarse. Cuando usted tiene sexo casado es adulterio, y cuando usted tiene sexo sin estar casado se le llama fornicación. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido cumpla. El cuerpo de la mujer ya no le pertenece a la mujer, le pertenece al hombre, y el cuerpo del hombre le pertenece a su mujer. Pero no, estoy cansado, ay, me duele la cabeza, ay, tiene todas las plagas de Egipto y, y todo le duele, pero lo único muchas veces es excusa. Y la mayoría de los casos, en muchas ocasiones el hombre agarra fuerzas a la mujer, le guste o no le guste, y ahí nomás la persona se desahogó, el hombre se desahogó, la mujer nunca tuvo ese orgasmo, nunca tuvo eso, nada. Entonces ni disfrutó el sexo ni nada. Eso no sirve para nada. Por eso dice que el sexo es mutuo acuerdo. En el verso 4, la mujer no tiene potestad, no tiene ningún derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido derecho sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No nos neguemos el uno al otro, por no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volvernos a juntar el uno para con el otro, y para que no nos tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. ¿Y de qué manera lo va a tocar? Lo va a tentar Satanás. ¿De qué manera, hermano? De esa manera, poniéndole a alguien más enfrente. Y lo que desea lo va a poner enfrente. Y de la manera que lo toca Satanás es que su esposa se niegue, y la misma esposa lo esté echando para afuera, para que tenga relaciones allá con la primera que se topó allá en la esquina, o al revés. Si como hombre usted no cumple sexualmente con su esposa, usted está obligando a su esposa que adultere. Por eso Dios juzgará a los adúlteros. ¿Por qué razón adulteró su esposa? ¿Por qué razón adulteró usted? Y eso es bien importante. Por eso dice que no nos neguemos el uno al otro. De la única manera que nos podemos negar es que yo vaya a ayunar o mi esposa vaya a ayunar. Pero hay mujeres que se la pasan ayunando por tal de no tener sexo. O hay hombres que se la pasan ayunando por tal de no tener ninguna relación íntima, y eso no, eso está mal. Verso 6, mas esto les digo en vía de concepción, no por mandamiento, era lo que le explicaba ahorita. Verso 7, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas
qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el don de continencia, pero si usted no tiene el don de continencia, ya se lo repetí como 100 veces lo que debe de hacer. Verso 9, pero si no tienes, mire qué hermoso el verso 9, pero si no tienes el don de continencia, y que cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Estará contradiciendo aquí Pablo la carta de divorcio? Mire, hermano, hermano Iván, verso 9, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Porque vuelvo a repetirle, ¿de qué manera se puede quemar? Sales para afuera, la primera secretaria, la que trabaja en el trabajo, la que se subió al camión, la que se subió, la que se agachó, la que sea, está quemándose. Pero qué tremendo ese verso 9. Pero si no tienes el don de aguantarte, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo. Mando no yo, sino el Señor. Era lo que le explicaba ahorita. No él, sino el Señor. No es la opinión de Pablo aquí, hermano. No es. No yo, el Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero ¿de qué manera se va a reconciliar con su marido? Si es que te trata bien, si tuvieron un problema común, pero si el hombre te trata como el perro, o la mujer te trata como perro, como trapo de inmundicia, y tienen una vida miserable adentro de la casa, ¿desde cuándo se divorciaron? Desde que nunca solucionaron esos problemas que tienen. Desde ahí entró el divorcio, un divorcio que no necesita carta ni papel. Están divorciados. Uno se acuesta en una cama, el otro se acuesta en el sillón y están separados. O si duermen juntos, no se hablan, no hay ninguna relación. ¿Desde cuándo se divorciaron? Pero es que hasta que la muerte me separe, dice la Biblia. Y se lo repite el Padrecito, hasta que la muerte los separe. ¿Y por qué no se casan ellos? Depravados, degenerados. ¿Por qué no se casan ellos? Si la Biblia nunca les autoriza que se queden así. Por eso en 1 de Timoteo dice claramente, el obispo, la máxima autoridad de la iglesia, sea marido de una sola mujer, que tenga hijos en sujeción. Dice, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? No hay celibato. La Biblia aconseja claramente al clero romano y a toda la bola de depravados que están ahí adentro, que si no tienen el don de continencia, que se casen, porque el celibato no existe. Verso 11, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no la abandone a su mujer. ¿Y de qué manera yo no voy a abandonar a mi mujer? Porque me trata bien, nos tratamos bien, que hayamos tenido un problema. Pues todos tenemos un problema. Pero si la mujer lo trata como chancla vieja, o al revés, el hombre la trata como chancla vieja, ni te acerques a ese hogar, porque no es hogar, es un infierno. El verso 12, y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella quiere vivir con él, no lo abandone. Hay hermanas que están casadas con uno que es inconverso. Aquí dice que no lo abandones, pero si te trata bien, si ese hombre te trata bien, no lo abandones. Y aquí dice, más abajito dice, porque quizá ese hombre se puede convertir al evangelio, o al revés. Si el hombre es cristiano y tiene una mujer que no es cristiana, y la mujer se porta bien, no la abandones, porque quizá se puede entregar al Señor y pueda servirle al Señor. Claro. Y luego en el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. En el matrimonio, cuando los dos son hermanos en Cristo, los hijos menores de edad son santificados. Pero cuando el matrimonio es mundano y tiene hijos, los hijos también son mundanos. Mucha gente que piensa diferente. Pues a mí la Biblia me enseña de esta manera, como dice aquí. Mire qué hermoso dice en el verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado, es limpiado en la mujer, y la mujer incrédula
es limpiada en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos. Nuestros hijos serían inmundos. Y la Biblia dice claramente que ninguna cosa inmunda va a entrar al cielo. Ah, pero es un niño. Pero ese niño mundano es mundano por culpa de los padres. Y no es santificado porque no son cristianos. El hijo pequeño mira al papá tomando, fumando, maldiciendo, siendo hocicón, irreverente, maltratador, golpeador tremendo. Y es mundano. Tanto por culpa del padre, los hijos son condenados. Por culpa de la madre, o los dos son condenados, los hijos son inmundos. Entonces, pero si la persona es cristiana y los dos son cristianos, guían en el camino del Señor a aquel niño, es diferente. Dejar a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de estos es el reino de Dios. Pero de los que los santificaron, sus padres tuvieron la responsabilidad de santificar a sus hijos. ¿Qué es santificarlos? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo en las Sagradas Escrituras, no en el rosario, ni en el escapulario, ni en las posaditas, ni en y tanta ensarta de tonterías que inventa el clero romano, que no es Biblia. Lo que no es Biblia acarrea juicio y condenación para nuestras vidas. Recuerda que el niño mundano, inmundo, no entra al reino de los cielos. Por eso Cristo Jesús nos está haciendo la cordial invitación de que el que es mundano sea hijo de Dios. Por eso Juan lo dice, pero ahora somos hijos de Dios y no se ha revelado lo que vamos a hacer. Ahora la iglesia está invitando a que usted sea hermano, hermana en Cristo, y que empieces a guiar a tus hijos en el camino del Señor para que sean santificados, y cuando ellos lleguen a perecer siendo niños, son de Cristo. ¿Por qué? Porque los padres se concentraron en santificar, en limpiar a sus hijos, y como sus hijos son menores de edad y todavía no tienen la autoridad de decidir su bautismo a cierta edad, una edad adulta, entonces van a decidir ser bautizados y pararse enfrente del pastor y decirle: hermano pastor, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Yo quiero. Él va a decidir ser bautizado. Él o ella deben de decidir. Un niño pequeño no le estás dando a escoger nada, lo estás bautizando en contra de su voluntad, y en contra de la voluntad no sirve, porque en la Biblia no existe ningún bautismo de niños, no existe. Los bautismos vienen para adultos nomás, y esos adultos tienen que hacer esa decisión tarde que temprano en el nombre poderoso de Jesucristo. Hechos 2:38 dice eso: arrepentido y bautícese cada uno de nosotros para perdón de los pecados, y cuando recibimos ese perdón de los pecados, santificamos a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, porque ya cuando tienen edad, es separada la salvación. Hermano Samudio, amén, comparte algo en el nombre del Señor. Hermano. Mire, hermano, realmente sí, hablando aquí de las cosas que, de diversos consejos, como dijimos, ¿verdad? Dice el verso 6, maestro, digo, no por vía de concesión ni por mandamiento. Dice, hablando de la incontinencia, de las personas que dicen, yo les digo que se queden como yo, porque tengo don de incontinencia, pero el que no tenga el don de incontinencia, que se case mejor. Entonces, por eso dice, porque esto es por concesión, o sea, por concederlo, ¿no? O sea, no por mandamiento. No. Entonces, por mandamiento. El celibato lo hicieron como un mandamiento. El mandamiento de hombre. Y aquí lo dice, esto es por concesión, no por mandamiento. Amén. Entonces el celibato no es un mandamiento, la abstenencia no es un mandamiento. Es si la persona puede, tiene el don de concesión, está bien, pero si no, que se case. Que se case. Cuando dice, es por concesión, no por mandamiento. Santo. Dice el apóstol Pablo aquí, en el verso 6. Entonces aquí hay una gran palabra, aquí hay una gran revelación del Señor por parte de aquí del apóstol Pablo. El verso 14, porque el marido es incrédulo en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de todas maneras serían vuestros hijos, serían santos. Amén. Dice que el incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Entonces, amén. Quiere decir que si en un matrimonio, hablando aquí de un matrimonio, si en un matrimonio hay nada más uno que sea convertido,
uno de los dos es convertido, Uno. con uno dice, Con basta, uno santifica. porque va a santificar. Uno ¿Por va a qué? ¿De qué santificar manera? al hijo. Porque le va a decir a su esposa, dice, o sea, el marido en la mujer y la mujer en el marido. Amén. Si uno de los dos no es cristiano, pero hay uno en la pareja, hay uno que es cristiano, o sea, la mujer o el hombre, por él se va a salvar su hijo. Se va a salvar por él. Su hijo y su esposa. Amén. Igualmente, Amén. si la mujer es la que va a la iglesia y el esposo no va, de todas maneras, ahí la bendición está entrando. Y quiere seguir con él. Amén. Pero porque la trata bien, quiere seguir con él. Amén. Dice la palabra que... No porque la trata como el perro. Que no la dejen en el matrimonio, que no se dejen porque puede salvarse esa alma, pero es santificado el marido o la mujer. Con uno en el matrimonio, en el hogar, con uno Aleluya. que haya, con uno que entre... Por uno entra el evangelio y luego se llena toda la casa. ¿Qué pasó en la casa de Cornelio? ¿Qué pasó en el bautismo del carcelero? ¿Qué pasó con el carcelero? ¿Qué pasó por uno que se entregó toda la casa? Amén, hermano. Así terminamos esta hora de impacto en el nombre del Señor. Espero que haya agarrado algo y se ponga a estudiar la palabra del Señor. Y si con esta enseñanza usted se obliga a abrir ese volumen sagrado, recuerda que la Biblia es cultura. La Biblia nos enriquece nuestra mente y nos hace entender ciertas cosas que no entendemos o que la estamos torciendo con escritura. Recuerda que la palabra no se contradice. Ni Pablo está contradiciendo a Timoteo, ni Timoteo está... No. Hay texto y contexto. Entonces, que quede claro, la hora de impacto se ha presentado con el único propósito de edificar tu mente y que busques una iglesia lo más apegado a la Biblia. No la andes buscando lo más cerca de tu casa, no. Lo más cerca de la Biblia, que se apeguen a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y si Dios nos concede estar la próxima semana, aquí estamos en la hora de impacto de 7 a 8. Estamos en la ciudad de Lobo, Texas. Acá estamos en Texas y tenemos este privilegio de predicar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y siga adelante en nombre del Señor. Comparte este mensaje. Amén. Dios le bendiga, hermano. Digo de varón. No sé. No sé yo.